Bien, muchachos, el tema del día de hoy son las revoluciones liberales, ¿no? Revoluciones liberales. Eh, Como usted sabe, los temas que trabajamos en los diferentes cursos de historia son temas que siguen una hilación, ¿no? Es decir, antes de este tema, por ejemplo, hemos trabajado un tema que se llamaba el Congreso de Viena, la Santa Alianza. Hemos visto ese tema, ¿no? Que es el que llevaba de título Restauración Europea, en el cual se vio, y vimos la última clase, pues cómo se trató de restaurar Europa, ¿no? Se convocó a un Congreso de Viena en el cual se trató de restaurar el mapa de Europa, ya que durante la época de Napoleón, durante la época del Imperio Napoleónico, durante la etapa de Napoleón, que fue el tema de la semana antepasada, pues vimos cómo Napoleón Bonaparte se había apoderado de parte del territorio europeo, ¿no? Y ahora, después de que Napoleón fue derrotado y fue exiliado, ahora pues se necesitaba reordenar Europa. Y lo más importante incluso, se necesitaba también, o lo que buscaban las potencias europeas, eran restaurar el antiguo régimen, restaurar el poder legítimo soberano que le había pertenecido por mucho tiempo a los reyes, a los emperadores, ¿no? A las dinastías. Querían regresar las cosas a como todo era antes de la Revolución Francesa, ¿no? Ya hemos visto también el tema de la Revolución Francesa. Y por eso eso que vimos en la última clase se llamó la restauración europea, ¿no? Y todos esos acuerdos que estoy mencionando, solamente estamos recordando, se llevaron a cabo a través del Congreso de Viena, ¿no? Una de las consecuencias de ese congreso va a ser la formación de una agrupación militar conocida como la Santa Alianza, que se va a encargar de ejecutar todos los acuerdos que se habían tomado en este congreso. Bien, muchachos. Entonces, hasta este periodo, Europa tiene esa intención. Los países europeos tienen esa intención de restaurar justamente el antiguo poder de los reyes, los emperadores, ¿no? Devolver las cosas a como todo era antes de la Revolución Francesa. ¿Lo van a conseguir? ¿Lo van a lograr? Vamos a ver. Parece que no, ¿no? Mira, el tema del día de hoy justamente son las revoluciones liberales, ¿no? Y acá te he puesto las revoluciones liberales más importantes: la Revolución Liberal de 1830, la Revolución Liberal de 1848. Ambas suceden en Francia. Ambas suceden en Francia. Ahí ves una escena donde hay justamente revolucionarios, gentes con armas en mano, y adelante o liderando justamente a la multitud, una mujer, ¿no? Con arma en mano, pecho descubierto y una bandera en la mano derecha. Ella es considerada para los franceses revolucionario, y es la razón. Recuerda que la Revolución Francesa sigue ahora a la razón, ¿no? Es como su principal o su máxima premisa, la razón. Así fue representada, así se representó, ¿no? Los revolucionarios ahora están guiados por la razón. Por eso es que desterraban esas ideas. Los revolucionarios franceses desterraban esas ideas de que Dios le concedió a los reyes el poder divino para poder gobernar, ¿no? Por eso es que a través del uso de la razón, los ciudadanos comprendieron que todos son iguales, todos deben tener los mismos derechos, ¿no? Y estas ideitas se fueron implantando en toda Europa. Como a través del Congreso de Viena se trató de tratar de erradicar todas las ideas de la Revolución Francesa, el pueblo no va a aceptar eso, ¿no? El pueblo ya no acepta eso. En los distintos países, los reyes trataron de volver a imponer esa forma de gobierno autoritaria, esa forma de gobierno despótica. Obviamente eso ya no está de moda, ya no pega, ya no vaya, pues no, ya no vaya, pues después de que Francia se ha rebelado, han matado a su rey, ahora otra vez quieren volver a la época de los reyes. No, pues ya no es, ¿no? Y mira, por eso te digo que estas revoluciones suceden en Francia. En Francia trataron de imponer otra vez lo mismo, ¿no? Que otra vez regresen los reyes, que otra vez el rey sea autoritario, que otra vez el rey sea despótico, que gobierne, que su palabra sea la ley, que gobierne como le dé la gana. Consecuencia, más revolución.
¿Dónde? En Francia. Ambas revoluciones sucedieron en Francia. Profesor, ¿hay nada más en otros países de Europa los otros pueblos no se rebelaron? Sí, también. En 1820 también hubo otra revolución liberal, allá por la zona del Mediterráneo, ¿no? Varios países como España también se intentaron rebelar en aquel entonces o lo hicieron, se rebelaron, ¿no? Vamos a empezar entonces justamente con estas revoluciones, con la primera de ellas, ¿no? Hasta acá entonces ya tiene usted el contexto por qué surgen estas revoluciones, ¿no? Y también entiende, sabe dónde surgen estas revoluciones, ¿no? ¿Dónde, en qué país, en qué parte? Bueno, las que vamos a estudiar ahorita, ¿no? La de 1830 y la de 1848. Recuerde que estas no son las únicas revoluciones, ¿no? Entonces, hemos visto acá, ya te conté, pues, la política que Europa quería proponer, restaurar el absolutismo. Y ya te dije que el absolutismo ya no tiene cabida en la historia, ya no va, ya no va. Entonces, todo esto que te he contado tuvo como protagonista, tuvo como escenario Francia, ¿no? Una vez más Francia en 1830 y 1848. Esto no va a ser simplemente que expandir aún más las ideas de la revolución. Esto no va a ser también más que, bueno, los beneficiados o la clase social que se va a beneficiar de todos estos movimientos es la burguesía. Recuerda usted, en la Revolución Francesa de 1789, la que hemos visto, la clase social que dirigió esta revolución fue la burguesía. En esta de 1830 y 1848 también la burguesía va a estar ahí, los que van a liderar, y los que obviamente van a salir más beneficiados. Prácticamente en esta revolución, en estas revoluciones liberales, prácticamente se le va a dar la puntillada final. Prácticamente van a rematar a la antigua monarquía, van a rematar al antiguo régimen, a esa antigua nobleza, ¿no? Que una vez más querían meterse al poder, pero no se pudo. Un ratito, un alumnito más tengo por acá. Ya está. Y justamente muchachos, acá vamos a tener nuevamente nuevas ideas enfrentadas, ¿no? Dos corrientes ideológicas enfrentadas. Una de ellas, una de ellas era el conservadurismo. Usted recuerda en la clase anterior, te comentaba yo en el tema de la restauración europea, que en el Congreso de Viena se aplicó o se trató de aplicar una teoría, justamente el conservadurismo, que los reyes tienen la potestad de gobernar, ¿no? Esta teoría fue utilizada por las dinastías, reyes, emperadores, para poder, digamos, mostrar las credenciales que lo autorizan a gobernar. Aquello que dice que los reyes son gobernantes elegidos por Dios para que gobierne para que ellos gobiernen en nombre de Dios. Y esa idea se trató de difundir en Europa, ¿no? Se escribieron libros, tratados, teorías, ensayos, ¿no? Sobre esta idea. Pero también surgió otra idea. Esta idea se contrapone a esto que se llama conservadurismo. Esa idea se llamó el liberalismo. Liberalismo. Y surgen ahí dos ideas. Liberalismo y el conservadurismo. Y ambas ideas son totalmente opuestas, ¿no? El liberalismo es una idea difundida por la burguesía, ¿no? ¿Y qué dice el liberalismo? Muy por el contrario del conservadurismo. El conservadurismo es impuesta por la nobleza, ¿no? Por el antiguo régimen, difundido por ellos. El liberalismo dice, su mismo nombre lo dice, liberal, son ideas liberales, donde se te habla de la libertad del individuo, respetar y salvaguardar la libertad del individuo, ¿no? Y eso pues obliga a que el rey pues no cometa excesos contra su pueblo, ¿no? Porque al final el pueblo es el que tiene el poder, el pueblo es quien le da legitimidad al gobernante, ¿no? Entonces, esas ideas son contrapuestas. Esas ideas, entonces, liberalismo y, por el otro lado, conservadurismo. Y así llegamos justamente a la Revolución de 1830.
Esta revolución, como te dije, está dirigida por la burguesía, ¿no? Por la burguesía de Francia. Y obviamente que se difundió por diferentes, por toda Europa. ¿Y por qué surge esta revolución liberal de 1830? ¿O por qué se da? ¿O cuáles son las causas que van a originar la revolución de 1830? Bueno, en aquel entonces su gobernante, bueno, es fácil, ¿no? El imaginarse las causas. Simplemente el gobernante de Francia quiso poner un gobierno autoritario. El gobernante de Francia en 1830 quiso imponer un gobierno absolutista, ¿no? Así, este tipo de gobierno que se ejercía antes de la Revolución Francesa de 1789. ¿No? Y entonces, como te dije, eso ya no va, pues, ¿no? Eso ya no va. O ya no iba esa forma de gobierno. Ya el pueblo ya lo había rechazado, ya mataron a un rey que gobernó así, a Luis XVI, ¿recuerdan ustedes? Bueno, a ver, te cuento rapidito que después de que Napoleón fue encerrado, exiliado, Francia tuvo otro gobernante, ¿no? Francia tuvo otro rey. Él era Luis XVIII. Luis XVIII quedó como gobernante de Francia. Y él fue un rey, pues, que tuvo un gobierno moderado. Un rey que respetaba las libertades. Un rey que respetó la Constitución, ya que en ese entonces este rey Luis XVIII promulgó una carta constitucional, ¿no? A eso se le conoce como la carta otorgada. Y en esta constitución, pues, había ideales de libertad, ¿no? Había ideales liberales. Y bueno, por eso se dice que este es un gobierno moderado, pues no había represión, no había autoritarismo, no se hacía cumplir las leyes por la fuerza. Y eso pues tenía cabida en el pueblo, ¿no? Poco a poco se le están dando libertades al pueblo. Entonces, este tipo de gobierno, claro está, para el pueblo sí es conveniente. Al pueblo sí le gusta ese tipo de gobierno, un gobierno moderado, que no sea abusivo. Eso le gusta al pueblo y sobre todo la burguesía. Recuerda quién era la burguesía. La burguesía era una clase social que no pertenece al pueblo, o sea, no son pobres, no son campesinos ellos, porque tienen riquezas, tienen comodidades, son excelentes negociantes, comerciantes, han acumulado riqueza a lo largo a lo largo de generaciones. Pero la burguesía, a pesar de todo el poder económico que tienen, no pueden participar del gobierno, no tienen poder político. No participan del gobierno. Por consecuencia, la burguesía también desea pues un poco de poder político. Pero no, solamente esto está reservada para la nobleza, para el rey, su familia, ¿no? Los más cercanos. Y bueno, la burguesía entonces también ve con buenos ojos este tipo de gobierno moderado. Eh, y bueno, pero los que no ven con buenos ojos esto es la nobleza y el clero. Porque durante la Revolución Francesa que ya hemos visto, a ellos se les quitó tierras, a ellos se les quitó poder, y ellos quieren recuperar pues todo eso. Y bueno, Luis XVIII estuvo gobernando. En resumen, Luis XVIII con un gobierno moderado. Gobernó respetando la Constitución. En resumen, nada más. Después de que Napoleón fue encerrado. Recuerda que la época de Napoleón terminó en 1815 y pues Luis XVIII empezó a gobernar desde 1815 hasta 1824. En 1824, Luis XVIII fallece, muere. Y bueno, es hora de nombrar a otro rey, otro gobernante. Y ahí es donde entra a gobernar su hermano de Luis XVIII. Él es Carlos, ¿no? Carlos. Pero como ya a lo largo de la historia han habido otros gobernantes con el nombre de Carlos, hay que ponerle un número. Este es Carlos X. Carlos X. Pero este rey no va a seguir la misma política de su hermano. No va a seguir la misma política de su hermano, es decir, gobernar respetando la Constitución, tener un gobierno moderado, respetar libertades. No, muy por el contrario, ¿no? Muy por el contrario. Este era un rey
que parecía que estaba animado por una sed de venganza, ¿no? A él, eh, a él lo conocían o lo llamaban el rey de los emigrados, ya que cuando él llegó, pues a la clase que empezó a favorecer fue a la nobleza, ¿no? A la nobleza, al clero. ¿Por qué, profesor? ¿Cómo los favoreció? Empezó a pagar indemnización por todos los títulos, terrenos, todo el poder que han perdido como consecuencia de la Revolución Francesa. La nobleza ha perdido mucho poder, entonces este rey lo primero que hizo Carlos X es empezar a indemnizar a esta clase, ¿no? Como si les faltara, ¿no? Como si les faltara dinero. Pero bueno, eso fue en 1824, 1825, cuando entró a gobernar. Pero sin embargo, la revolución todavía va a esperar hasta 1830, ¿no? En 1830. En 1830 vamos a tener, ¿quién diría? El detonante de la revolución, ¿no? Acá, en este mapa conceptual que ves acá en esta diapositiva, digamos que está en resumen de todo el tema de la revolución de 1830, nada más, ¿no? Y ahí ves entonces, ¿qué dice? El foco, ¿dónde sucedió la revolución? Francia. Causa, gobierno absolutista de Carlos X, el gobierno del cual estoy hablando, ¿no? Carlos X entró a gobernar en lugar de su hermano Luis XVIII. Luis XVIII tuvo un gobierno moderado, pero Carlos X no, tuvo un gobierno absolutista, favoreciendo los intereses de la nobleza, ¿no? Del antiguo régimen. Él entró a gobernar en 1824, pero las cosas se agravarían todavía en 1830, exactamente julio de 1830, ¿no? Un 25 de julio de 1830. Ahí tenemos en esa fecha el detonante de la revolución. Preguntarás, profesor, ¿y cuál es el detonante de la revolución? Algo que se conoce como las ordenanzas de julio. Estas ordenanzas de julio es el detonante o es la causa para que la revolución estalle. ¿Por qué, profesor? ¿Qué ordenanzas? ¿Qué órdenes se dio? Bueno, el rey a través de sus ministros, su ministro Polignac, por eso dice ahí ordenanzas de julio o de Polignac, ¿no? Él es el ministro del rey Carlos X, Jules Polignac. Dieron ordenanzas en las cuales se suspendían las libertades, se suspendía la libertad de prensa, ¿no? Se disolvió la Cámara Legislativa, se restringe el derecho al voto, ¿no? En otras palabras, se empezaron a reprimir, se empezaron a suprimir un conjunto de libertades. Libertades que antes el pueblo tenía, poder ir a votar, ya no tienes más ese derecho. Hay libertad de opinión, libertad de prensa, ya no tienes ese derecho. Ya está. Entonces, esas ordenanzas de julio empezaron a recortar libertades, ¿no? Entonces, es ahí, muchachos, que el pueblo se levantó, pues, ¿no? Se levantó justamente contra estas ordenanzas. Ahí Carlos X prácticamente mostró su verdadero rostro, ¿no? Su verdadera intención como gobernante. Y pues el pueblo se levantó, como te digo, y pues no solamente el pueblo, sino desde de los diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, alguna de las figuras más conocidas, Adolf Thiers, un periodista, funda un periódico conocido como El Nacional, o en francés, Le National, desde donde se van a difundir ideas a favor de la revolución, ideas que van en contra del gobierno de Carlos X, ¿no? Y como consecuencia justamente contra estas medidas que se ha dado como respuesta contra las ordenanzas de julio, se va a surgir protestas en todas las calles. A eso se les conoce como, ves ahí, las tres gloriosas o las tres jornadas gloriosas. Las tres gloriosas, porque fueron 3 días donde hubo total revolución, levantamiento en todas las calles. El 27, 28 y 29 de julio de 1830.
¿no? Donde va a participar toda la población, obreros, estudiantes, campesinos, incluso eh, los diferentes partidos políticos, aquellos que formaban parte aquellos que eran republicanos, aquellos que eran monárquicos o que tenían ideas monárquicas, o sea, que querían que el rey siga gobernando, aquellos que todavía seguían o aquellos que todavía seguían a Napoleón Bonaparte. Todo se levantó a toda Francia, estudiantes, obreros, campesinos, el propio ejército. El rey mandó a su ejército para reprimir el rey mandó a su ejército para reprimir estas protestas, pero el ejército lo había abandonado al rey porque el ejército también protestó contra estas medidas. Es que todo el mundo te dije que ya está a favor del liberalismo, ¿no? Del liberalismo, ¿no? De un gobierno donde hay una constitución, donde hay una ley, ¿no? Que todos sean tratados iguales, que el rey, si es que en ese lugar gobierna el rey, que el rey también respete esa constitución, que el rey se someta ante la ley, ¿no? Por esa razón es que todos se levantaron, desde los campesinos, estudiantes, obreros, los partidos políticos republicanos, aquellos que ya no querían más al rey, partidos políticos con ideas monárquicas, aquellos que sí querían que el rey siga gobernando, pero que respete la Constitución, también se levantaron. Aquellos que habían formado su partido político, que ya eran conocidos como bonapartistas, aquellos partidarios o seguidores de Napoleón Bonaparte, quienes todavía tenían influencia, también se levantaron. El ejército. Obviamente el rey ya no tiene apoyo de nadie, pues, ¿no? Nadie lo respalda, no tiene respaldo político, no tiene respaldo militar. Al rey no le quedó otra que renunciar. Y el rey renunció, Carlos X renunció. Renunció y, como quien dice, sacó la vuelta, se marchó, se fue, se exilió. Un ratito, uno más por acá. Ya está. Y se fue el rey, ¿no? Otro rey entró a gobernar. Carlos X renunció y se fue. Y se proclamó un nuevo rey. Él es el duque de Orleans, o nosotros lo vamos a conocer como Luis Felipe. El rey Luis Felipe. Como hasta ese entonces no había habido otro rey con el nombre de Luis Felipe, este será Luis Felipe I, ¿no? Luis Felipe I, a quien lo van a conocer con el nombre de el rey burgués, o simplemente el rey ciudadano. Así lo conocen a este. Entonces, consecuencia de la revolución de 1830, Carlos X renuncia, ¿no? Termina ahí. Cuando renuncia y se nombra a un nuevo rey, Luis Felipe I. Bueno, pues Luis Felipe I sabe por qué se ha dado esta revolución. Por lo tanto, con este nuevo rey tenemos una monarquía constitucional. O sea, sigue gobernando el rey, pero ahora el rey tiene límites, el rey respeta la Constitución, hay un parlamento que respetar, ¿no? Ya no hace lo que le da la gana. Cuando el rey hacía lo que le daba la gana, sin respetar nada, eso es monarquía absolutista. Monarquía absoluta ya no va, monarquía absoluta o antiguo régimen, eso ya no va, ya no pega, ya no está de moda. Ahora la tendencia es la monarquía constitucional, ¿no? Y este gobierno, pues, gobierna a favor de las masas, a favor del pueblo. Bueno, no tanto a favor del pueblo, pero al menos tenemos una monarquía constitucional. ¿Y esto logró repercutir en otros países de Europa? Claro que sí. En Alemania, en los diferentes estados alemanes, ya que en aquel entonces Alemania todavía no estaba unificada, ¿no? En Italia tenemos movimientos, o el pueblo se levanta en Alemania, en los distintos estados de Alemania. Lo mismo va a pasar en Italia, lo mismo va a pasar en los Países Bajos, ¿no? Cuando Bélgica obtiene su independencia. Y bien, ahí termina entonces la revolución de 1830. Vámonos a la siguiente revolución.
Revolución de 1848. ¿Dónde surge esta revolución? Francia. Nuevamente Francia. Una vez más Francia es escenario. Pareciera que todo el siglo XVIII, XIX, Francia es el escenario elegido para el foco de las revoluciones, ¿no? La del 30 y la 48 en Francia. Y desde allí se difunde una vez más por toda Europa. Ahora, ¿por qué surge esta revolución? Que una vez este rey, preguntarás, ¿no? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las causas? Este rey que va a gobernar, una vez más se convirtió o va a gobernar a favor de la aristocracia, a favor de la nobleza. Tanto así, no. Es decir, este gobierno todavía siguió siendo una monarquía constitucional, ¿no? Pero este gobierno gobernaba a favor. Te dije yo hace ratito te dije que había una burguesía, ¿no? La burguesía, clase social conformada por comerciantes y profesionales. Y te dije yo que la burguesía había acumulado poder y riquezas con títulos, dinero, negociantes eran, pero no todos los burgueses eran así, pues, ¿no? La burguesía se dividía en alta burguesía, los burgueses que sí tenían dinero, poder, riquezas, tierras, propiedades, esa es la alta burguesía, ¿no? Y también está la baja burguesía. La baja burguesía, pues, también son comerciantes y profesionales, igual que la alta burguesía, pero que no tienen tanta riqueza. Que tienen pequeños negocios locales, ¿no? Que tienen un trabajo modesto, por así decirlo, pero son parte de la burguesía, ¿no? La burguesía se puede decir que está en el medio, entre la nobleza y el pueblo, es como si fuera la clase media, algo así. Pero dentro de la burguesía había una alta burguesía, los exitosos comerciantes, negociantes, y la baja burguesía, aquellos que tenían pequeños negocios, ¿no? Y eran profesionales también, ¿no? No les iba tan bien tal vez en su trabajo. Pero pasa que este rey, Luis Felipe I, discriminaba mucho a la baja burguesía, a la pequeña burguesía y al pueblo, al proletariado, a los obreros, ¿no? Y siempre gobernaba en favor, en beneficio de la alta burguesía, de la gran burguesía. Su profesor y la nobleza, no, para ellos no tanto. Si su gobierno de Luis Felipe estuvo a favor de la gran burguesía, de la alta burguesía. Profe, la pequeña burguesía, no, a favor de ellos no. El pueblo, proletariados, los obreros, no, al contrario. Luis Felipe I explotó a esta clase obrera, ¿no? Y pues obviamente ellos se sentían defraudados con su rey, ¿no? Con el nuevo rey que ha asumido el poder. Bueno, y no solamente eso, pues, ¿no? Y tenemos los más explotados, la clase obrera, la pequeña burguesía, ellos eran marginados. Bueno, a eso también se le va a sumar, pues, los partidos políticos. Los partidos políticos se van a oponer. Es decir, este gobierno va a tener duras críticas por parte de algunos partidos políticos, como los republicanos, ¿no? Y los bonapartistas, aquellos que siguen a Napoleón Bonaparte, o que siguen los ideales de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y bueno, las crisis económicas de aquellos años, que también agrava la situación. Pero dice ahí también, este es un esquema, un mapa conceptual, resumen de la Revolución de 1848. Detonante de la Revolución. Dice ahí, prohibición del banquete público de París. En aquel entonces se empezaron a realizar banquetes públicos. Profesor, banquetes públicos, ¿no? Es decir, como colectas, comidas populares. La gente salía a las calles a comer, digamos que a compartir entre toda la población.
diferentes personas, comerciantes profesionales, trabajadores, estudiantes, obreros, salían a las calles y se daban banquetes en plena calle, ¿no? Banquetes en plena calle. Es como salir a comer en la calle. Salir a comer, pero en la calle, en plena avenida, en la carretera, no a los negocios. Bueno, esto lo hacía la gente, esto se hacía como forma de protesta. Esto se hacía como forma de protesta. Los banquetes públicos empezaron a hacerse como forma de protesta, ¿no? Los diferentes sectores salían a hacer sus banquetes públicos en la calle. Pero justamente el detonante o el hecho que provocó la revolución de 1848 fue la prohibición de esto. El rey Luis Felipe I prohibió los banquetes públicos. Y banquetes públicos que se celebraban o se estaban celebrando o se iban a celebrar allá en París en febrero de 1848. Entonces Luis Felipe I prohibió la celebración de estos banquetes públicos, ¿no? Y pues eso motivó el estallido de la revolución. Una vez más, el pueblo se ha rebelado. El pueblo se ha rebelado. Y ahí vamos a tener protestas en las calles, ¿no? Escritos en los periódicos de aquel entonces, ¿no? Recuerda el periódico que se había fundado anteriormente en la Revolución de 1830, El Nacional. Una vez más salen acá las protestas, reclamos por parte de diversos escritores, como Lamartine en este caso, ¿no? Quien hace sus publicaciones en el diario El Nacional. Y acá se van a producir, esta vez en los meses de febrero, o en el mes de febrero, justamente cuando va a estallar la revolución de 1848, a diferencia de la anterior revolución que fue en julio. En este caso, en 1848 fue en febrero. El 23 y 24 de febrero, estudiantes, obreros, salieron a las calles. Ahí lo tienen ustedes, formación de barricadas en París, el 23 y 24 de febrero. Ahí dice mi diapositiva, ahí está, ¿no? Los estudiantes y obreros salieron a las calles, ¿no? Se levantaron barricadas. Profesor, ¿qué son barricadas? Son como pequeños, bueno, no muros, sino aglomeración de objetos que funcionan como defensa para enfrentarse a las fuerzas del orden público, ¿no? Y se levantaron barricadas justamente para enfrentarse a las al ejército, ¿no? A la Guardia Nacional de aquel entonces. Bien, pero en esta ocasión los revolucionarios van a tener el apoyo de la Guardia Nacional, ¿no? Así como en la revolución anterior, en el cual todos los sectores apoyaron, ¿no? Incluso las fuerzas del orden, en esta revolución también, en la de 1848. Gracias al apoyo que les dio la Guardia Nacional, los revolucionarios pudieron ingresar hasta el palacio donde se encontraba Luis Felipe I. Ingresaron al Palacio Real, lo tomaron prisionero y lo obligaron a renunciar. No, mira, pareciera que en Francia tan fácil se hacen las revoluciones. Y parece que la revolución tiene tiene eco e importancia porque todos apoyan la revolución. ¿Recuerdas? La revolución de 1830, todos apoyaron, ¿no? Obreros, estudiantes, las propias fuerzas del orden, el ejército. En esta segunda revolución también. La Guardia Nacional apoyó a los revolucionarios y gracias a ello es que el rey fue tomado prisionero y lo obligaron a renunciar. En bueno, una vez que Luis Felipe I de Orleans renuncia o abdica, entrega el cargo, es hora de imponer un nuevo gobierno. Pero ya no un nuevo rey, ¿no? En 1815 se puso un rey, ¿no? Luis XVIII. 1824, otro rey. Consecuencia de ello, revolución en 1830.
Sacaron a ese rey, pusieron a otro. Consecuencia de eso, revolución en 1848. Entonces parece que este sistema de los reyes, de las monarquías, así sean monarquías constitucionales, no funciona. Entonces hay que cambiar de gobierno. Ya no monarquía, ahora una república. Y en Francia se va a proclamar la Segunda República. Digo segunda porque anteriormente ya Francia tuvo una primera república, ¿no? Recordarán ustedes en plena Revolución Francesa la etapa republicana, ¿no? La etapa monárquica, la primera fase de la Revolución Francesa, y la etapa republicana, segunda fase de la Revolución Francesa. ¿Quién es elegido como presidente de la Segunda República? Es elegido el sobrino de Napoleón, Luis Napoleón Bonaparte. Él es el presidente de la Segunda República Francesa. Y entró a gobernar y hizo algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, digamos, liberales, políticas liberales, como por ejemplo, se abolió la esclavitud. ¿No? Se abolió la esclavitud. ¿Qué más? Se suprimió la pena de muerte, ¿no? Para los prisioneros políticos de aquel entonces. No hay pena de muerte para los reos políticos. Se restableció la libertad de prensa, ¿no? Hubo sufragio universal, es decir, ahora todos pueden acercarse a las elecciones. Pues todos pueden ir a votar, sufragio universal, ¿no? Sufragio universal. Y para poder controlar los diferentes aparatos productivos, se va a crear los famosos talleres nacionales. Bueno, y de esa manera, pues es que Luis Napoleón Bonaparte se quedaría en el poder. Pero no todo va a ser, no todo va, es decir, no todo va a ser color de rosa de aquí en adelante. No todo va a ser color de rosa de aquí en adelante. Después de las protestas de 1848, van a haber más convulsiones en Francia. Van a haber más convulsiones en Francia. ¿Por qué razón? En aquel entonces están surgiendo nuevas ideas, ideas socialistas. Los socialistas también quieren acceder al poder. Bueno, y más adelante, 3 años más tarde, en 1851, la Segunda República cae. O bueno, no cae, simplemente, así como Napoleón Bonaparte se nombró emperador, igualito su sobrino. Luis Napoleón Bonaparte adopta el título de emperador, proclamando el Segundo Imperio francés, con el nombre de Napoleón III. Pero este ya es otro tema. Bien, muchachos. Entonces, este ha sido el tema de las revoluciones liberales. La ficha con las dos revoluciones. A ver, vamos a resolver. Pregunta número 1, muchachos. Dice, ideología burguesa que busca asegurar la libertad del individuo. Fácil. La C. Liberalismo. Claro, liberalismo. 1C. Liberalismo. Repito, voy anotando por acá los participantes. 2. Rey derrocado por la Revolución Liberal de 1830. Fácil también. La C. La D. Carlos. La C. La C. Claro, C. Carlos X. No, Carlos X. Excelente, excelente. Por chat también acá tenía. Luis García. Muy bien. Número 3. Número 3. La prohibición de un banquete público a celebrarse en París es el detonante de la revolución de... Y dicha prohibición...
B, 1830, y dicha prohibición ocurrió durante el gobierno de Carlos X. La E, la E, la E. La D. D, 1830 y Napoleón III. No es la D. Por ahí Es no. la E, profesor. Gerard. La E. La E, profe. Sí, claro, es la E. 1848 es cuando se dio la prohibición de que no se celebraran los banquetes públicos. Y eso lo dio Luis Felipe I. Claro. Excelente. Claro, muy bien, Han Yun-Soo. Por interno también me están escribiendo. A ver. 4. El periodista liberal Adolfo Thiers fue el fundador del periódico. Creo que sí lo mencioné, ¿no? Le Nacional. Le A Nacional. ver, profe. Está A ver. en francés, ¿no? Que significa el nacional. Claro, gracias Rodríguez García también por internos. 5. Clase social que dirigió y se benefició con las revoluciones del 30 y del 48. La burguesía, la C. Muy bien, Camila, claro, la sé. Recuerda que eso es lo que les dije, ¿no? Claro, 5C, la burguesía. Ellos son los más beneficiados. Recuerda que ellos acumularon riqueza, pero no tenían poder político. Y gracias a estas revoluciones, ellos van a ser los beneficiados. Claro está que la gran burguesía, la alta burguesía. 6. Causa que originó la revolución liberal de 1830. La prohibición de los banquetes, eso fue en 1848. Esa es causa de la revolución de 1848. O sea, no es la, ¿no? ¿Qué otra respuesta podremos encontrar ahí? La B. Proclamación del Segundo Imperio Francés. No, no. A ver, por interno, la B, no es la B. De 1830, a ver, García y Tenorio. Dicen la D, claro, la respuesta es la D. En 1830 gobernaba el rey Carlos X. Y debido a las políticas autoritarias, absolutistas, ¿no? Despóticas que trató de aplicar, quitando muchas libertades, el pueblo se levantó contra él, ¿no? 6D. 7. La Comuna de París es, bueno, esto sí no te comenté, pero la Comuna de París tuvo un gobierno muy breve en Francia, llamado así Comuna de París, justamente en estos periodos, en el cual pues se intentó aplicar un gobierno socialista, ¿no? En el cual no haya diferencias, no haya desigualdades. Y una de las obras que hizo, uno de los decretos que hizo la Comuna de París es abolir los altos sueldos. Profesor, ¿qué significa eso? Los políticos gobernantes tienen el mismo sueldo que un obrero, ¿no? Si un obrero gana el sueldo mínimo, le paga una miseria, al político también se le paga una miseria, ¿no? Y esa es una de las cosas que se hizo en este periodo. La Comuna de París lo hizo. 7C. 8. Dice, un aspecto importante de las revoluciones europeas del 30 y el 48 fue... ¿Qué marcaría en la número 8 usted? Nada, recuerda cuál fue las ideas o ideologías de esta época. David, dije que habían dos ideologías enfrentadas, liberalismo por un lado y el conservadurismo por el otro lado. Por lo tanto, claro, entonces, por lo tanto, un aspecto de estas revoluciones era su relación con el liberalismo. Su relación con el liberalismo y el nacionalismo. 8B. Excelente por interno, por ahí me están escribiendo. 9. En 1848,
Una de las principales causas de las revoluciones en Francia, Alemania y otros países de Europa fue... Revoluciones surgieron en Francia, hemos visto, pero en otros países también surgió. ¿Por qué creen que surgió esas revoluciones? ¿Por qué un pueblo se levanta contra su gobierno o su gobernante? En este caso fue por la existencia de gobiernos despóticos que se aplicó en toda Europa en aquel entonces. Profesor, ¿qué es un gobierno despótico? Es un gobierno que da leyes no a favor del pueblo, ¿no? Quita libertades al pueblo. Bueno, y 10. País foco de la Revolución Liberal de 1830 y 1848. Eso sí es fácil para ti. ¿Dónde surgieron las revoluciones del 30 y del 48? Muy bien, Rodríguez. Ya sé, en Francia. En Francia, claro. En Francia, claro, García, muy bien. Estas revoluciones surgen en Francia. Muy bien, muchachos. Bueno, hemos resuelto la actividad de aplicación y en esta oportunidad ya hay evaluación. Preguntas sencillas, 4 preguntas. ¿Por qué surgió la revolución de 1830? Suficiente con que pongas la principal causa. En las mismas opciones que hemos visto hace ratito está. ¿Cómo repercute la revolución de 1830 en el resto de Europa? También lo hemos visto. Una de las tantas consecuencias, recuerdo que se dio la independencia de Bélgica. Bélgica se separó de los Países Bajos. ¿Qué hecho se considera el detonante de la revolución del 48? También lo hemos visto, ustedes lo han mencionado por ahí. ¿Y quién fue conocido como el rey ciudadano? También fácil. En la extensión algo difícil, ¿no? Completar espacios en blanco, una lectura y los principales hechos, graficar o pegar como ustedes deseen. Nada difícil creo yo, ¿no? Muy bien.